Permítenos ser eso, un canal. Y gracias por la mentalidad que has puesto en nuestros hermanos de no ser solo recipientes, sino canales de bendición para una generación. Permite que este tiempo sea productivo y calibre nuestro corazón contigo para que hablemos lo que tengamos que hablar. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y ahora tengo el agrado de presentar a un pastor que está haciendo cosas muy bacanas en esta parte de Lima, en Barranco, y que está convirtiéndose en un referente en todo nuestro país. Pastor Marcos Vilca, bienvenido al podcast. Un gusto poder compartir con usted en este día. Bueno, gracias por poder juntarnos en este momento, en este tiempo, ¿no? Que creemos va a ser significativo, productivo para todos los que lo puedan escuchar. Y estoy seguro de que Dios tiene una palabra significativa para cada corazón, independientemente del momento que puedan estar pasando, viviendo, sean pastores, líderes o sean cristianos, ¿no? Que necesiten algo que los pueda impulsar en esta nueva temporada que estamos viviendo como humanidad. Así que, bueno, acá para servir. Muchas gracias, pastor, por darse un tiempo y venir y compartir con nosotros. Tenía ese anhelo yo de poder conocerlo en persona, por un lado, porque no hemos tenido antes la oportunidad de compartir. Claro. Nos hemos encontrado, creo que en varios Zoom por ahí de una que otra reunión, y ha sido un poco complicado a veces con todo lo que ocurrió en 2020, la pandemia, volver a reunirnos o volver a generar, fomentar eventos presenciales. Aún no se da al 100% como quisiéramos, entonces ha sido por ahí un poquito difícil, pero ahora estamos acá y podemos conversar con usted y aprender mucho de lo que Dios le ha dado, mucho de lo que Dios está haciendo a través de usted y de la iglesia que usted dirige. Entonces, por ahí quiero arrancar, quiero que nos cuente un poco acerca de la iglesia, de Generación de Campeones. Ya de por sí el nombre llama bastante la atención, habla acerca de las generaciones como tal, pero no solo la generación, sino campeones. ¿Cómo nace la idea del nombre de la iglesia? Bueno, nuestra iglesia comenzó hace algunos años, no tantos, y creo que una de las cosas que... Bueno, yo fui líder de jóvenes durante muchos años, durante, no sé, tal vez 10, 15 años, ¿no? Lideraba jóvenes, apasionaba mucho eso mi corazón. Incluso la razón por la cual yo voy a estudiar al seminario bíblico no fue exactamente para ser un pastor, sino para darle lo mejor a esos jóvenes, a esos muchachos, ¿no? Y bueno, en el camino, en la dinámica de servir a los jóvenes, descubrí mi llamado pastoral, ¿no? Y cuando Dios nos dio la oportunidad de poder plantar algo, siempre recuerdo que una de las cosas más difíciles era qué nombre le vamos a poner, ¿no? Y bueno, recuerdo que de algo sí teníamos que estar seguros, ¿no? Nosotros, ¿no? Por lo menos era una convicción. Creíamos que mucha gente, muchos jóvenes venían a la iglesia muy golpeados, muy maltratados, con una identidad de repente que había sido afectada por distintos factores, ¿no? Que vive esta generación. Y sí teníamos algo claro, cualquiera fuera el nombre, tenía que llevar el nombre de campeones, ¿no? Era nuestro deseo de afirmar, de impulsar, de crear una identidad distinta, ¿no? En los jóvenes que nosotros queríamos formar, que llegaran a nuestra iglesia en el futuro, ¿no? Y bueno, una de las películas, por ejemplo, que a nosotros nos marca, es la película Desafiando a los Gigantes, ¿no? Sí. Y en la parte final, ¿no? Hay una partecita, ¿no? Es muy emotiva la película, ¿no? Pero hay una partecita, ¿no? Donde ellos comienzan a gritar, somos los campeones, y siempre ese nombre se quedó prendido en mi corazón. Entonces yo dije, ¿no? Si en algún momento Dios nos da la oportunidad de hacer algo, yo quiero que ese algo lleve el nombre de campeones, ¿no? Y bueno, de allí recuerdo que parte de la visión de nuestra iglesia, mira, a veces nosotros queremos que Dios aparezca de repente en una visión y nos diga, mira, esta es la visión que yo tengo para ti, pero muchas veces esa revelación es gradual. Y yo tenía más o menos la idea de lo que Dios quería que haga, pero no sabía cómo expresarlo en una frase. Y de pronto dimos el clic y la frase era haciendo discípulos con un estilo contemporáneo. Y queríamos alcanzar las nuevas generaciones, queríamos seguir predicando el mismo mensaje, el mismo evangelio, pero en un distinto formato, ¿no? Y entonces ahí fue que apareció el nombre de generación, ¿no? Que tenía que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces juntamos los dos, siempre recuerdo que una chica dijo, ¿y por qué no le llamamos generación de campeones, no?
Y de pronto dijimos, esa es, ¿no? Y decidimos ponerle el nombre de Generación de Campeones. Algunas personas, me acuerdo, decían, pero eso no parece iglesia. Yo le dije, bueno, eso es perfecto. Mejor que no parezca iglesia, porque tú sabes que mucha de la gente de esta generación no quiere saber mucho con la iglesia, sino con Jesús. Entonces dije, no hay problema si creen que no es iglesia, ¿no? Entonces ha sido intencional, aún el no parecer iglesia, como tampoco Jesús parecía el Hijo de Dios, pero era el Hijo de Dios, ¿no? Pero esos detalles nos sirvieron mucho para conectar con una generación. Y aprendimos a crear puentes para poder llegar a ellos. Y wow, sinceramente, el 80% de la gente de nuestra iglesia son gente joven. También tenemos gente adulta, gente casada, matrimonios, abuelitos, ¿no? Pero tenemos mucha afluencia de jóvenes y yo creo que tiene que ver mucho con haber seguido hasta donde podamos lo que Dios puso en nuestro corazón, ¿no? Y por eso, generación de campeones, ¿no? Yo me he sentido siempre muy identificado con el nombre de la iglesia. ¿Por qué? Porque lidero jóvenes, ya más o menos 8 años, 8 o 9 años, y el ministerio se llama Verdaderos Campeones. Wow. Entonces, el nombre lo pone excelente. La esposa de mi pastor, mi pastora coloca el nombre porque tiene la idea, bueno, la idea del planteamiento fue así, ¿no? Justo por la misma película. ¿Ya? Campeones como los de la película, hay muchos, pero verdaderos, solamente los hijos de Dios. Wow. Entonces nos pone el nombre, ya hace 8 o 9 años lideraba otra persona que era mi líder, que me guió a mí, me enseñó el mensaje. Y luego yo me encargaba estos años del Ministerio de Jóvenes. Entonces, cuando escuché el nombre de la iglesia, me dije, ok, quiero saber realmente por qué le pusieron ese nombre y quería ver qué está haciendo el Señor ahí. Sí, incluso durante muchos años, los primeros años, mejor dicho, nosotros utilizábamos mucho la imagen de un jugador de fútbol americano. Casi siempre, ¿no? O tratábamos de que todo tuviera que ver con el nombre de campeones, ¿no? Me acuerdo que había una imagen que usamos una vez sobre un clavo en la mano de Jesús en el momento que estaba siendo crucificado y pusimos una frase que decía, este amor nos hizo campeones. Porque aún el nombre tiene que ver con una connotación bíblica. Romanos 8:32 dice que somos más que vencedores, ¿no? Por medio de aquel que nos amó. Entonces nosotros le enseñamos a la gente que encontramos nuestra identidad de campeones en Jesús y en su victoria que él obtuvo en la cruz, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Es bueno para todos, ¿no? Porque a veces nunca faltan los críticos que dicen, no, pero eso no es bíblico. Y bueno, pero el nombre, aunque puede ser un poquito de repente no convencional, creo que es más bíblico de lo que te puedas imaginar. O sea, wow. Y eso nos ha marcado bastante. Claro, tiene un trasfondo, hay un porqué siempre, ¿no? Sí. Y siempre va a haber alguien al que no le va a gustar, pero sabemos que, o creo, entiendo yo también, y he visto bastante en las redes sociales de la iglesia, de Generación de Campeones, desde que tuve la oportunidad de conocerlo a través de las redes, todo el trabajo que están haciendo, porque Generación de Campeones realmente es una iglesia diferente. Sí. O sea, en lo que yo he podido apreciar desde afuera, y si yo siempre tengo este pensamiento, ¿no? Si alguien nota algo que estamos haciendo y nota realmente lo que se está haciendo es porque se está haciendo este trabajo, ¿no? Exacto. Los he visto predicando en las calles, de una manera no convencional, como dice usted. Los he visto con instrumentos, rap, teatro, haciendo rap, en los lugares, batucada, en los lugares más difíciles de la ciudad. Horarios no convencionales, medianoche en Boulevard de Barranco, eso le iba a decir, discotecas. Lugar donde está en la discoteca, donde está todo el ambiente bohemio de la ciudad de Lima. Sí. Generación de Campeones va y evangeliza y predica y le reparte cosas a la gente que está haciendo fila para la discoteca. Entonces, ya de por sí ya no es una forma normal y convencional, ¿no? Entonces, imagino y entiendo que mucha gente de estos lugares donde ustedes han predicado ahora es parte de la iglesia. Sí. Y no solamente eso, no solamente son parte de la iglesia, sino que hay algunas puertas que se han abierto a nuestra iglesia a través de esos evangelismos. Por ejemplo, la persona que a mí me lleva a predicar a México, yo voy todos los años a México a predicar a un promedio de 10 iglesias, la persona que me lleva a México era un pastor que estaba de vacaciones en Lima de México. Y él pasaba por el Boulevard de Barranco y vio un grupo de 150 muchachos evangelizando con tanta pasión y le dieron una tarjeta de la iglesia, ¿no? Y él, cuando le dieron la tarjeta, él dijo, yo quiero conocer esta iglesia. Yeah. Y al día siguiente, él llegó a nuestra iglesia, escuchó un mensaje, se quedó impactado con la atmósfera de la iglesia. Y así, en cuestión de minutos me dijo, yo te llevo a México, te pago todo, boletos, estadía, alimentación. Lo único que quiero es que vayas allá y prediques de lo que Dios está haciendo aquí en Guadalajara, México, ¿no? Y ese fue el inicio
de una gran amistad, ¿no? Pero mira, ¿no? Cómo nos abrió puertas y de alguna manera hemos aprendido que siempre que ames una generación, Dios va a abrir puertas como no te puedas imaginar, ¿no? Porque Dios está interesado en iglesias que amen a las personas, que amen a la gente. Y como tú sabes, Jesús era el salvador de los marginados, de los excluidos, ¿no? Y a veces la iglesia ha querido alcanzar a cierto tipo de personas, de repente para mantener un estatus o para mantener una economía o para mantener cierta imagen, ¿no? Pero también hay un grupo de personas que nadie está alcanzando, que a nadie le interesa, que nadie le está prestando atención. Y creo que esa forma de ser es muy antagónica y contraria al modelo de Cristo, que siempre anduvo con publicanos, con pecadores, él dijo delante, en la fila al reino de Dios están primero las rameras y los publicanos. O sea, siempre Jesús estaba apostando por el que nadie apostaba y siempre estaba metiendo en su lista de discípulos a la gente para cual la religión de su tiempo le había puesto un no. No puedes entrar al templo, no puedes entrar a este lugar de reunión, ¿no? Jesús a lo que la religión rechazó lo aceptó. Entonces yo digo, wow, ¿cuánto nos falta aprender del modelo de Jesús, ¿no? Eso, ¿no? Y les han abierto las puertas en muchos lugares porque yo hago mi trabajo a veces antes de entrevistar y conversar con alguien en el podcast y pregunto a amigos acá en Lima, les pregunto por Generación de Campeones, por Pastor Marcos Vilca y me dicen, es la iglesia más grande de Barranco. De ley, o sea, es la iglesia más grande de Barranco y es la iglesia que está más cerca de los jóvenes en este lugar. Y en Lima ustedes están haciendo algo bastante grande y notorio. Hace un momento hablábamos de esta iniciativa que tienen, que es Clamor en el Gueto, donde van las batucadas y todo el trabajo en las calles, y todo, pero sé que eso no es lo único que hace la iglesia. Además de sus servicios convencionales, también llevan ayuda, hacen labor social. Los vi o pudimos ver que en medio de pandemia ustedes llevaron ayuda a los lugares más recónditos de la ciudad de Lima, dando apoyo, porque gente que les faltaba de comer de repente y todo lo que vimos en esta pandemia, ¿no? Sí. Un poco ese trabajo, ¿qué les llevó a ustedes a acercarse de esta forma a la gente? Bueno, siempre hemos creído que lo diferente llama la atención. Entonces, cuando comienza la pandemia, todo se cerró, ¿no? Y hay ciertos detalles. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado cumplirle los sueños a los jóvenes, ¿no? Porque yo también tuve sueños, ¿no? Y no tuve a veces líderes a mi alrededor que me ayudaran a cumplirlos, ¿me entienden? ¿No? Más bien trataban de truncar los sueños que yo tenía. Y uno como pastor tiene dos elecciones, ¿no? O ministrar desde el trauma o ministrar desde el principio. Entonces yo digo, no, yo pude haber dicho, como a mí me hicieron esto, como a mí no me cumplieron mis sueños, como a mí no me dejaron ser, yo tampoco voy a dejar ser a los jóvenes, ¿no? Sin embargo, yo decidí no ministrar desde el trauma, sino desde el principio. Dios quiere que nosotros amemos a las personas, llamemos a las nuevas generaciones. Y había un muchacho en la iglesia que él tenía una pasión muy marcada por las calles, tenía una pasión por llevar ayuda a las personas sin pedirnos un centavo de la iglesia. Y recuerdo que cuando comenzó la pandemia, vino y me dijo, pastor, quisiera que orara por mí porque yo voy a salir la próxima semana, o bueno, unos días me dijo, a llevar unos sándwiches a las personas en las calles, ¿no? Yo en mi mente dije, wow, pero está loco, ¿no? Porque la policía lo puede detener, es la pandemia. O sea, yo no te hablo de ahorita, yo te hablo de que cuando comenzó nadie quería salir. Entonces, él me dijo, lo quiero hacer, pastor, y lo único que quiero es no dinero, solo una oración. Oré por él y cuando me llegaron las fotos que tomaron con su celular de policías orando con ellos, de militares orando con ellos, yo dije, wow. Este joven tenía un sueño, entonces yo dije, yo se lo voy a pagar. Entonces, recuerdo que estuve en un Zoom con un predicador de otro país y recuerdo que de pronto saltó una frase, ¿no? En el peor momento de la humanidad, los cristianos pueden ser lo mejor que le pase a una ciudad. Y cuando todas las iglesias pensaban en guardar, él dijo, sería bueno que nosotros elijamos dar. Y entonces decidimos dar, ¿no? Y promover que la gente pudiera donar, ¿no? Para ayuda social. Y dimos el paso sin tener nada y Dios abrió puertas increíbles. Repartimos miles de soles en víveres, en ayuda, en esperanza para las personas. Siempre seguía entrando. Habían empresas que habían cerrado por la pandemia y se habían quedado con productos que en una semana se iban a malograr. Y nos llamaron y nos dijeron,
a que se malogren, te los damos, repártelos. Wow. Y wow, llegó un montón de alimentos, de víveres, de ayuda, llegó dinero. Incluso tuvimos una conexión con la iglesia de Pastor Dante Gebel, que también nos dio inyecciones financieras para hacer ayuda social. Y de pronto nos hemos pasado toda esta temporada hasta la fecha, ¿no? Seguimos llevando ayuda a asentamientos humanos, afuera de los hospitales, a lugares de necesidad, asilos, ¿no? Y es increíble, razón tiene Dios de que las cosas se multiplican cuando tú te animas a dar. Entonces, yo creo que ha sido fundamental el marcar una generación, ¿no? Hay gente que, y algo que aprendimos de Pastor Dante Gebel es que él decía siempre, ¿no? No le prediques un mensaje, ¿no? Muéstrales un Jesús, ¿no? Él decía, no necesariamente tienes que predicar, simplemente llévales el pan, quién sabe, ellos te dicen, predícanos. Y así nos pasaba, ¿no? Nosotros comenzamos a repartir y la misma gente a donde íbamos nos decían, predíquenos, háblenos, ¿en qué creen? ¿Por qué están haciendo esto, no? Me acuerdo, en una oportunidad llamamos a un asilo, ¿no? Y les dijimos, tenemos un proyecto, queremos bendecirlos y queremos donarle refrigeradora, lavadora, cama geriátrica, televisor, wow, esto. Y la directora no sabía si creernos o si esto era una broma, ¿no? Pero cuando bajamos de la camioneta que llevamos con todas las cosas, se quedó sorprendida, ¿no? Fue algo hermoso, ¿no? Pero algo que te puedo decir es que la gente tal vez cuestione nuestras palabras, pero no va a cuestionar nuestros actos. Hoy día creo que la forma más efectiva de poderle prender una luz en medio de la oscuridad a una generación es con un acto y no tanto con un mensaje. O sea, eso es lo que aprendimos, ¿no? En medio de la pandemia. Me encanta que en todas sus palabras, pastor, siempre está la palabra generación. Sí. Y veo que no solamente es un tema del nombre de la iglesia, ¿no? Porque que realmente usted quiere afectar la generación en que nos ha tocado vivir y exacto, la que viene, porque busqué ahorita en mi celular, porque una de las cosas que usted me responde cuando empezamos a hablar para la entrevista, me dijo, qué bueno, genial por contribuir y ser de bendición a una generación. Exacto. Entonces, ya desde ahí, o sea, yo me sentí muy, muy contento porque lo que usted nos está contando de cómo el Señor ha puesto en su corazón esto de contribuir realmente a la generación que viene y no solamente eso, sino de marcar la diferencia, de dejar un legado, de hacer que las personas que quizás anhelan hacer cosas y nadie les permitió, nadie los ayudó, como dice usted pagar los sueños de esta gente, eso definitivamente es sembrar y no sembrar en una tierra seca, sino que en su momento le ha dado a ustedes frutos como los que lo inviten a otros lugares, de ir sí, a predicar, ir a compartir. Y exacto, este muchacho que te digo, por ejemplo, tenía un sueño, ¿no? Él soñaba con ser un canal para ayudar a personas, ¿no? Bueno, él solamente ahora dirige el ministerio, ¿no? Hay áreas de fotografía, de cámaras, de publicidad, de redes sociales. O sea, él ni siquiera tiene que conseguir el dinero, ¿no? La iglesia se lo consigue, ¿no? Y a mí me alegra porque, wow, yo hubiera querido tener eso, ¿no? Pero me alegra hoy día servirle a un muchacho que tuvo un deseo, un anhelo, un sueño y que hoy día lo está cumpliendo, lo está haciendo realidad porque la iglesia se convirtió en alguien que le pavimentó el piso a una generación. Y creo que todo pastor en este tiempo debe entender eso. Nosotros vamos a pasar, pero lo que sembramos en el corazón de los jóvenes va a trascender, va a permanecer. Entonces, algo que yo aprendí es que debemos pavimentarle el piso a la próxima generación. Y eso no solamente incluye un par de palmaditas en la espalda o un sermón los domingos, sino acciones concretas que los pastores podamos hacer por nuestros líderes jóvenes para que ellos puedan cumplir los sueños que tal vez nosotros no pudimos cumplir, ¿no? Entonces, de pronto nos vamos a dar cuenta que nuestra visión puede ser más grande, ¿no? Y puede ser más extensa de lo que nos podamos imaginar cuando comenzamos a vivir para el sueño de alguien más, ¿no? Wow. Así que eso es algo que nos ha marcado. Eso me queda así bastante marcado en la conversación. Pero hay otra cosa importante de repente que ha ocurrido ahora muy cerca y es el tema de la pandemia y el tema de la virtualidad y todo esto cómo ha cambiado de forma brusca de repente nuestra forma de hacer iglesia, la forma de acercarnos a las personas y ahora la forma de acercarnos a la generación. ¿Ustedes ya tenían una idea o algo antes de la pandemia, claro está, de cómo mantener en contacto con eso a través de los medios digitales? ¿En qué momento ustedes se vinculan con esto? ¿Cómo les ha ido sí, con esto también a ustedes? Bueno, creo que nosotros siempre, en aras de estar un paso adelante con las nuevas generaciones, le prestábamos mucha atención a lo visual, le prestábamos mucha atención a las redes sociales, le prestábamos mucha atención a la forma, ¿no? Entonces creo que algo o una lección que nos ha dejado la pandemia es que no hay nada fijo
nada permanente en cuestiones de formas, ¿no? Entonces, nos sirvió ser una iglesia moldeable, ser una iglesia enseñable, ser una iglesia donde el cambio era constante. Entonces, no nos costó mucho adaptarnos a este temporal, ¿no? Hubo un tiempo en que no podíamos abrazar físicamente. Le enseñamos a la gente a abrazar con sus palabras en las redes sociales, ¿no? A no entrar solamente a ver una transmisión, sino a ser participante activo de una transmisión. Y, por ejemplo, desarrollamos lo que nosotros llamamos cultura online, ¿no? Cómo en este temporal, que creemos solamente es un temporal, podíamos seguir siendo iglesia para aquellos que lo necesitaban, ¿no? Y donde los problemas de ansiedad, de temor, de depresión asomaban por el encierro, que creímos que fuimos de esperanza para muchas personas. Entonces, fue fácil comenzar a adaptarnos a este nuevo tiempo, ¿no? Y a comenzar a asumir cambios, ¿no? La pandemia nos animó a crear contenidos, a invertir en cámaras, a invertir en lo digital. Y una de las cosas que en mis conversaciones con líderes jóvenes he encontrado es que muchos se encuentran detenidos porque muchas de sus líderes o de sus pastores no quieren invertir en lo digital. Pero todo pastor tiene que entender que lo que no invertimos en un local físico, hoy día debemos invertirlo en plataformas y herramientas virtuales para alcanzar una generación. Porque hoy día ese es el punto de encuentro de las nuevas generaciones, ya no necesariamente un local. Entonces hay que invertir estratégicamente para alcanzar a esas nuevas generaciones. Qué bueno que nosotros teníamos una red social. Qué bueno que nosotros teníamos un área que estaba dedicada a la fotografía, al audiovisual, o de repente a crear contenidos relevantes. O sea, qué bueno que lo hicimos. Qué bueno que le prestamos atención a la forma. Nosotros somos mucho de frases, ¿no? De frases, ¿no? Que impacten, ¿no? Porque esta generación es la generación donde no le gusta mucho lo extenso, sino lo preciso, ¿no? Y de pronto eso es como una cápsula, ¿no? Que nos inyecta fe, nos inyecta ánimo, ¿no? Entonces, para nosotros este tiempo ha sido un tiempo de aprendizaje y seguimos aprendiendo, ¿no? No creemos que esto ha terminado, ¿no? Esto no es el final, esto es un inicio de algo que tal vez Dios quiere enseñarnos. Y creo que todo pastor y toda iglesia debe aprender a sacarle lo bueno a una experiencia tan dura como ha sido la pandemia para poder alcanzar a las nuevas generaciones. Y creo que hoy día... Y creo que en este tiempo nosotros aprendimos mucho sobre lo que era manejo de cámaras, lo que era hablar frente a una cámara, lo que era conectarnos con la audiencia en las redes sociales, con las personas que se conectaban en vivo. Ha sido algo nuevo, ¿no? Pero creo que también ha sido una bendición, ¿no? El poder aprender esto y que creo que no se va a ir, creo que no termina, sino que creo que va a ser algo que va a caminar con nosotros durante mucho tiempo, ¿no? Y va a ser un nuevo brazo que la iglesia debe extender para poder alcanzar a la generación que hoy día necesita de Jesús, ¿no? Eso. Claro, la infraestructura en la que nos enfocábamos antes ha cambiado, ¿no? Antes tratábamos de manejar el local donde estábamos lo más bonito posible, pero ahora, como decía usted, no nos podemos quedar solamente en esta parte física, sino también darle la misma importancia a la parte digital y virtual. Exacto. Que ahora tiene y ocupa un lugar mucho más grande en la nueva generación. Cada vez más personas están conectadas en las redes sociales y no siempre se quedan en un mismo live, en un mismo video todo el tiempo, ¿no? Claro. Necesitan cosas, están acostumbrados a todo rápido. Estamos en la generación que busca y encuentra todo en un segundo. Y la más distraída de la historia, porque pueden estar en un Zoom y pueden estar en un curso y pueden estar chateando con alguien. O sea, wow, qué reto para nosotros es captar la atención, ¿no? Nosotros nos hemos especializado bastante en mensaje entendible, siempre. O sea, eso ha sido algo fuerte para nosotros. Es nuestro fuerte, ¿no? O sea, lograr que el mensaje de la Biblia sea un mensaje actual, sea un mensaje relevante, sea un mensaje digerible para la gente, ¿no? Por ejemplo, el ministerio de hombres de nuestra iglesia no se llama hombres de valor, hombres de honor, se llama Pamachos, ¿no? Ya. Y tuvimos una conferencia hace un tiempo y todo estuvo basado en la temática de la Casa de Papel. Y le pusimos sin máscaras, ¿no? Entonces, fue algo loco, ¿no? Pero de alguna manera eso generaba interés y conectaba con la nueva generación. Entonces, las nuevas generaciones están buscando algo diferente, algo distinto. No tenemos por qué cambiar el contenido, pero sí podemos cambiar la forma para poder alcanzar a una generación. Hace un tiempo yo prediqué algo que se llamaba Más Coca-Cola para la iglesia. Era un título un poco loco, pero tenía que ver con, dice que Coca-Cola en 130 años cumplió el sueño de poner una botella de su bebida en cada persona, en cada habitante de esta tierra. En 130 años lo lograron. Y nosotros
en más de 2000 años no hemos podido cumplir con la gran comisión. Y te digo, ¿qué hizo Coca-Cola que no hemos hecho nosotros? ¿Qué podemos aprender de Coca-Cola? ¿No? Y en base a eso fue toda la prédica. Muy bíblica, o sea, predicar sobre Ageo y todo, ¿no? Pero esta generación está buscando, tenemos que lograr mantener su atención, conectarnos, y así como Jesús utilizó parábolas de su tiempo, Claro. figuras de su tiempo, actividades económicas de su tiempo, nosotros también podemos utilizar películas de este tiempo u otras cosas para poder alcanzar una generación. El mensaje no va a cambiar, sigue siendo el mismo, pero la forma, el paquete en que se envuelve, creo que sí es importante variarlo, ¿no? Para poder conectarnos con esta generación. Y repensarlo, ¿no? Y hacerlo Sí. intencional. Porque me quedo con el título que acaba de lanzar, Más Coca-Cola para la iglesia. Ah. Menos mal que era Coca-Cola, Sí. pastor, porque si le quitábamos una parte ahí ya sonaba raro. Ah, sí, sí. Pero te llama la atención. Si yo estoy en Facebook y veo este título, digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué van a Claro. hablar? Y voy a buscar, indagar y ver qué es esto que me está captando, lo que me está llamando la atención. Y obviamente Exacto. se va a encontrar con un mensaje que tiene un fondo importante y que tiene obviamente algo más cristocéntrico y bíblico dentro de todo el mensaje, ¿no? Claro. Entonces, a mí me agrada mucho escuchar todo esto porque obviamente como líder de jóvenes, como de repente de una generación, he crecido en medio del cambio a todo lo digital. Claro. Entonces, ver cómo los chicos con los que trabajo cada vez están más apurados, cada vez tienen muchas más cosas por ver, cada vez aparecen más redes sociales y cada vez en las mismas redes sociales todo se transmite por menos tiempo. Antes podíamos ver en YouTube un video de 1 hora, vernos películas enteras. Ahora entran a TikTok 15 segundos, 30 segundos y ya se quedan tranquilos con lo que vieron y pueden seguir buscando más y más información. Y esos mensajes son efectivos, ¿no? Son como una inyección que, wow, ¿no? La gente se queda con lo preciso, ¿no? Entonces, yo creo que hacia el final de esta pandemia tenemos que replantear la iglesia, replantear nuestras prédicas, replantear nuestras estructuras, replantear nuestras normas, replantear muchas. Hay que replantear completamente la iglesia. Sería un error que pase la pandemia y sigamos haciendo iglesia como lo veníamos haciendo antes. Hay que replantear muchas cosas. Yo creo que sí. Sería triste querer volver a hacer lo que hacíamos antes, No. Hemos luchado mucho con esto de la nueva normalidad. A muchos al inicio no nos gustaba, ¿no? Nueva normalidad, porque hay que estar con el alcohol en gel, la mascarilla, y no nos agradaba mucho esta forma, ¿no? Pero dentro de la iglesia también todos al inicio queríamos volver a lo de antes, porque estábamos cómodos, tranquilos, y ya sabíamos cómo, un predicador, ¿no? El predicador ya sabía cómo dirigirse a su público presente, ya sabía qué hacer. Ya tenía sus hinchas ahí. Y ya sabía quién le iba a gritar amén atrás, ¿no? Entonces ya había una cierta estructura ya marcada. Ahora, yo me imagino, de repente, el momento que inicia la pandemia, cambia tu público porque estás frente a una cámara y no hay nadie gritándote amén. Claro. Y ahora, qué difícil fue, ¿no? Complicado. Y no solo eso, o sea, ahora tiene los dos lados. Tenemos que dirigirnos al público presente y al público online. Claro. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto? ¿Qué nos queda hacer? Sí, yo creo que sí es necesario que puedan promoverse algún tipo de reuniones de pastores, aún de liderazgo, porque, o sea, sería un error solamente reunir a los pastores, porque hay muchos líderes que van a convertirse en pastores de la próxima generación. Yo creo que es necesario reunir pastores, reunir líderes y replantear la iglesia para el próximo tiempo. Sería un error no hacerlo. Yo creo que es necesario, es pertinente, es relevante para poder abordar con seguridad y con sapiencia el nuevo tiempo que se avecina para la iglesia, ¿no? Yo creo que la pandemia podría estar llegando a su etapa final. No todavía, tal vez demore un poco, pero ¿qué vamos a hacer con la iglesia que viene? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con los que no regresarán a la iglesia? ¿No? ¿Cuál es el plan que tenemos para poder hacer ese replanteamiento? Y a veces la iglesia evangélica ha pecado de simplista, ¿no? De simplemente, bueno, hago esto o aquello y ya con eso es suficiente. No, hay que hacer un replanteamiento profundo y aún teológico, ¿no? De nuestras iglesias para poder alcanzar a las nuevas generaciones, que debe ser algo que nos debe apasionar. Algo que aprendí es que una iglesia sin jóvenes es una iglesia sin futuro. Wow. Entonces todo pastor debe preocuparse si es que no hay jóvenes en su iglesia, porque ¿quién la va a liderar? ¿Quién va a liderar la próxima generación? Va a sonar feo esto, pero se terminan de morir los hermanos y se cierra la iglesia. Exacto. Entonces eso es lo que no puede ocurrir. Y yo conozco iglesias que han cerrado. Yo sí conozco iglesias que han cerrado en este país
y en otros países en Centroamérica que han cerrado, ¿no? Y yo sé que la iglesia de Cristo no va a desaparecer, pero ciertas iglesias locales sí podrían desaparecer porque todo lo que no se renueva desaparece. Wow. Así como Kodak, así como Blockbuster, o sea, todo lo que no se renueva desaparece. Necesitamos innovar. La innovación debe ser una constante en nuestro tiempo, ¿no? Y creo que fue algo que aprendimos. Los que dijeron, no, las redes sociales nunca deben estar en la iglesia, ahora estaban diciendo, síganme en Facebook, síganme en TikTok. Conéctense. O sea, conéctense, ¿no? Nos dimos cuenta que no hay paradigmas en temas de iglesia y que Dios nos está llevando a nuevas temporadas, a nuevos mares, no por navegar, y que de alguna manera nosotros tenemos que animarnos a incursionar en esos terrenos para alcanzar bien a una generación. Eso. ¿Cuál cree usted, pastor, que es el siguiente reto más grande que tienen no solo los predicadores, como decía usted? A veces se comete el error solo enfocarnos en el pastor, sino también en el equipo de liderazgo que se van a convertir en pastores, muchos de ellos. ¿Cuál es el siguiente reto importante que tenemos que asumir e ir pensando? Yo creo que una de las cosas para mí importantes es reestructurar la iglesia. Por ejemplo, a veces no digo que sea la única forma, pero tiene que haber alguna especie de manejo administrativo de iglesia de personas, porque creo que los golpes más duros que han recibido las iglesias locales son las iglesias grandes, al darse cuenta que si el temor, la ansiedad y la depresión, producto del aislamiento y la soledad, han sido lo que más ha asomado en los corazones de los miembros de nuestras iglesias, qué difícil debe haber sido para aquellos pastores que tenían 3.000, 4.000, 10.000 personas poder estar cerca de su gente si es que no tenían algún tipo de estructura de grupos pequeños o algo parecido. Entonces yo creo que hay que reestructurar la iglesia para que mañana lo que nos pueda pasar no nos sorprenda como nos sorprendió esta pandemia y nos agarre de repente mal parados y al final la gente que Dios nos dio la terminemos perdiendo porque de repente no fuimos proactivos y postergamos aquello que teníamos que abordar hoy. Yo creo que es necesario reestructurar la iglesia para un nuevo tiempo, lograr que nuestras iglesias también sean más elásticas, ¿no? Sean más fáciles de cambiar, ¿no? Cuando tenemos demasiados paradigmas y vienen tiempos como estos, demoramos mucho en cambiar, ¿no? Y a veces no es que uno no quiera cambiar, sino que lo hace muy tarde. Kodak, yo estaba leyendo que creó el primer prototipo de cámara digital en el año 1975. Pero ellos pensaron que nunca iban a ser una generación que iba a querer las fotos digitales en vez de las impresas. Entonces renunciaron al cambio, ¿no? Y de pronto aparecieron otros que sí lo hicieron y cuando Kodak quiso reaccionar ya era demasiado tarde y a los pocos años quebró. Entonces no se trata solamente de reaccionar, sino de reaccionar en el tiempo correcto. Yeah. Y creo que este tiempo, porque ahorita yo creo que estamos en una transición, el COVID no ha terminado, pero estamos en una transición, la iglesia necesita reaccionar ahora y replantear lo que va a venir en el próximo tiempo. Entonces ahí es necesario reestructurar y replantear la iglesia. Sería un error no hacer esas reuniones pertinentes que la iglesia necesita para abordar lo que se viene. Wow, definitivamente es algo muy retador lo que se viene en adelante. La pandemia ha sido un despertar para todos los cristianos y para todas las personas que están a cargo de personas, ¿no? Líderes, pastores, gente trabajando con el corazón de la gente compartiendo el mensaje. Un reto muy grande, o sea, esto ha desbordado en un despertar de cosas diferentes, ¿no? ¿Cuál es el anhelo de su corazón, pastor, para las generaciones que vienen? Esto viene cada vez más difícil. ¿Qué anhela su corazón para las generaciones que vienen en nuestro país y en el mundo? Bueno, yo algo que creo es que la iglesia, el llamado de la iglesia no solamente es alcanzar personas o no solamente es evangelizar, porque a veces nosotros decimos, sí, queremos que la gente conozca a Jesús. Bien, yo creo que el anhelo de Jesús es hacer discípulos y esa es parte de la visión que Dios puso en nuestro corazón y que no es nada nuevo. Es Mateo 28, 19 y 20. Vayan ya en discípulos a todas las naciones. Entonces, algo que debe apasionar el corazón de un pastor no es tener un auditorio lleno solamente, no es hacer jornadas de evangelismo donde la gente se convierta, sino establecer formas o sistemas en que podamos discipular a las personas. Y el discipulado para mí simplemente es llevar a la gente hacia la estatura de la plenitud de Cristo, que las personas puedan crecer. El mundo está cambiando
y cada vez hay más cosas contrarias a los principios cristianos, contrario a lo que nosotros creemos es lo mejor para la gente, lo mejor para la humanidad. Entonces vamos a necesitar gente firme en su fe, gente que esté sólida en lo que cree, ¿no? Y para eso es necesario gente que se parezca a Jesús, ¿no? Entonces, esta generación, un desafío, un anhelo de mi corazón es que se levanten más iglesias, no solamente que evangelicen, no solamente que tengan auditorios llenos, no solamente que tengan una transmisión con 500 conexiones, sino que tengan personas que estén discipulando a las nuevas generaciones y guiándolos a ser como Cristo. Eso es lo más seguro, porque es la forma que Dios estableció. Wow. Me encantaría poder seguir hablando horas y horas con usted, pastor, porque sé que hay mucha sabiduría y mucho que aprender de lo que el Señor ha puesto en su corazón y en su vida y en su ministerio. Definitivamente hay que repensar cosas, hay que replantear cosas, y nosotros, al menos yo anhelo con el equipo que me apoya dentro del podcast, que más gente se despierte a hacer algo. A mí me han retado bastante con lo del podcast. Hagamos esto, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no siguen? Y estamos en medio de esto, y conocer a usted, conocer a pastores como usted que están animando a la siguiente generación, que nos ven a nosotros como que podemos hacer algo más, y nos están animando y están invirtiendo y están apoyando, es algo que va a ayudar a que un día podamos cumplir lo que la palabra dice, ¿no? Que toda lengua, que toda rodilla se doble delante del Señor y poder alcanzar este momento glorioso donde conozcamos al Padre, ¿no? Así es. Hay mucha alegría de mi parte de poder escucharlo, de poder compartir con usted. Espero que Generación de Campeones siga marcando esa diferencia, pero que se sigan levantando más gente haciendo algo distinto en nuestro país y en nuestra ciudad. Dios permite todas estas cosas y ahora nos permite la virtualidad y todo lo que existe para poder seguir compartiendo su mensaje. Pastor, ¿qué le diría a aquellos jóvenes o personas en general que están viéndonos, escuchándonos y que no se han animado al 100% a hacer algo para el Señor, que aún tienen quizás temor, que aún no encuentran algo que los impulse a hacerlo? Bueno, me viene a la mente y al corazón algo que compartí hace un par de semanas en nuestra iglesia. El mensaje se llamaba iterar, y la palabra iterar significa intentarlo de nuevo, pero de una distinta forma. Dicen que hay una diferencia muy fina entre perseverar e iterar. Perseverar es intentarlo de nuevo de la misma forma, pero iterar es intentarlo de nuevo de una distinta forma. Tal vez algunos jóvenes se sientan frustrados porque han tenido sueños y han luchado por ellos, pero no lo han logrado. Vuélvelo a intentar de una nueva forma. Vuélvelo a intentar de una nueva forma, porque quien te habla hoy es una persona que ha iterado, que intentó varias veces de una forma y siguió intentando de otra y de otra y de otra hasta que le salió. Entonces es necesario que nosotros podamos iterar para poder alcanzar a una nueva generación. Y necesitamos líderes que sean perseverantes, pero también que iteren y que no se rindan cuando una puerta se cierra. A mí me gusta, por ejemplo, la historia de los amigos del paralítico que lo llevan a Jesús y encuentran el lugar lleno y no pudieron entrar por la puerta. Ellos no se rindieron, ellos volvieron a intentar, pero no volvieron a querer intentar por la puerta. Dice que fueron al techo y lo abrieron y por ahí le bajaron al paralítico, lo pusieron delante de Jesús y ya sabemos cómo terminó la historia. Ellos iteraron, o sea, intentaron de nuevo, pero de una forma distinta. Entonces, hay sueños que a veces no se cumplen, no porque no lo intentemos, sino porque no lo hemos intentado de una nueva forma. Animarle a esos jóvenes que quieren o tienen sueños o anhelos, que no paren de intentarlo y que busquen nuevas formas hasta que les salga, pero que sigan intentando. Y entonces van a ver que Dios siempre premia la perseverancia. Bravazo. Pastor, ya para ir despidiéndonos, ¿dónde está Generación de Campeones? ¿Cómo pueden llegar la gente allí? ¿En medio de qué barrio tranquilo se encuentra ahora? Bueno, nuestra iglesia está en Barranco. Normalmente funciona dentro de un auditorio, pero ahora por temas de la pandemia no puede abrir el auditorio hasta el mes de enero. Pero mientras estamos en una zona complicada de Barranco, dicen que es la zona donde más drogas se vende en todo Barranco. Así que, bueno, nosotros te ofrecemos otra droga, ¿no? Con la que puedes volar un poquito más alto. Así que estamos en Barranco también, límite con Surco, en la calle Manuel de la Fuente Chávez, en la cuadra 1. Un lugar complicado,
pero un lugar donde hemos visto cómo la gente de todos los distritos de Lima sigue llegando, sigue viniendo, porque tiene hambre de Dios y no le importa entrar a esos lugares porque creemos que si Dios nos dio el privilegio de plantarnos ahí por este tiempo, es para que podamos prender una luz en ese lugar. Y nos alegra ver cómo gente, aún del barrio o aún de la comunidad, está llegando a la iglesia. Y te cuento, nosotros tenemos oración, por ejemplo, todos los martes y jueves a las 6 de la mañana. Hay gente que sale a las 5 o un cuarto para las 5 de su casa en otro distrito para llegar a la oración a las 6 de la mañana, que solamente es de 6 a 7. Creíamos que no iba a funcionar, pero cuando un corazón está apasionado, nada lo puede tener. Es como cuando te gusta una flaca, cuando estás enamorado, ¿no? Hace de todo. No hay ningún obstáculo que te pueda detener. Bueno, cuando uno está enamorado de Jesús, nada lo puede tener. Y eso es lo que hemos visto que ha pasado con mucha gente en nuestra iglesia. Nada los ha detenido cuando se trata de llegar a cualquier lugar donde pueda estacionarse Generación de Campeones. Así que gracias a todos ellos y bueno, quienes quieran de alguna manera alguna vez visitarnos o conocer o aprender algo, siempre estamos para servirles. Ese ha sido el corazón siempre de nuestra iglesia. Muchas gracias, pastor. Vamos a dejar todas las redes sociales de Generación de Campeones y de usted para que lo puedan seguir. Y de verdad, espero que el Señor pueda poner ya de forma física alguna conferencia o algo donde podemos escucharlo y compartir con usted. Dale, gracias. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Que se queden hasta el final porque viene el contrapared. Ok. ¿Ya? Dale. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Ahí? Esa. Allá. Bueno, yo soy malo en eso, siempre me ido mal, pero vamos a ver. Pizza, ¿con piña o sin piña? Sin piña. ¿Frío o calor? Calor. ¿Salsa o reggaetón? Ninguna. Ay, sí, me agarraste, nunca me ha gustado. Ninguna. ¿Su canción favorita ahora es? ¿Cristiana? Anclado, de Gilson. Perú es un país de gente. De gente que come bien. Generación de Campeones es. Para las nuevas generaciones. ¿Tu comida favorita es? Arroz con pollo. ¿Reír o hacer reír? Hacer reír. ¿El texto que marcó su vida? Mateo 28, 19 y 20. Hagan discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. ¿Un libro que recomendaría? Ministerio de Jóvenes con Propósito de Doug Fields. Wow. ¿Estar en mala influencia ha sido? Divertido y productivo. Gracias, pastor. Chao.